Tardes, en esta ocasión vamos a realizar el análisis de toxicología de la fundidora de hierro KIK. Somos el grupo 3, está compuesto por Alexandra Bonilla, Susana Barón y Fernando Barriga. Somos estudiantes de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Uniminuto, sede FACA. La información principal de la empresa, pues es el nombre, fundidora KIK. Tenemos la actividad económica bajo la Cámara de Comercio, es la CIU 2431, y bajo el decreto 1607 es el CIU 2731 de riesgo 5 de la empresa. La dirección principal o la sucursal principal está en España. Y tenemos pues obviamente la sucursal aquí en Colombia, está en Bogotá establecida. El propósito del análisis que se realizó en la empresa fundidora KIK es la reducción del índice de accidentalidad por el manejo de sustancias químicas y tóxicas. Esto a través, pues, de capacitaciones y cursos para la gestión de estos riesgos. La problemática principal de la fundidora KIK recae en el alto índice de accidentalidad por el manejo de sustancias químicas y tóxicas. A pesar de que en esta empresa ya existe una matriz de compatibilidad basada en el sistema globalmente armonizado. Esto debido a que los trabajadores no están teniendo en cuenta y no se están pues acatando las recomendaciones de esta matriz. Entonces evidencia que el problema también viene pues, por parte de los empleados y requieren de capacitaciones. A continuación se trae a colación la matriz de riesgos elaborada para la fundidora KIK, en donde se evidencian los diferentes materiales químicos y tóxicos que se manejan en esta empresa. Esta es la base con la cual se va a capacitar a nuestros trabajadores para disminuir el índice de accidentalidad por estos. La matriz de compatibilidad es un elemento, es una herramienta fundamental para el almacenamiento de sustancias tóxicas en la fundidora KIK, pero para la realización de las tareas de manera segura en la empresa, esta debe ser socializada con los trabajadores. Además, debemos hacer pues un proceso de capacitación sobre la misma, logrando pues que se aprendan los protocolos del manejo de todo tipo de sustancias tóxicas en esta empresa. Para esto debemos realizar las siguientes actividades en la empresa. Capacitaciones. Realizar capacitaciones a los colaboradores sobre el correcto almacenamiento y manejo de sustancias químicas, así. Primero, verificar que se esté usando la sustancia química apropiada para la tarea u operación. Leer cuidadosamente la etiqueta. Segundo, aislar efectivamente el peligro de exposición a la sustancia o sustancia química en la forma más práctica posible, teniendo en cuenta las estrategias de control en la fuente, en el medio y en el receptor. El trabajador expuesto. Tercero, evitar el contacto directo con cualquier sustancia química. Nunca oler, inhalar o saborear una sustancia química peligrosa. Es una breve recomendación que se le debe dar a los colaboradores, pero sin embargo es importante capacitar sobre esto. Cuarto, comprobar antes de usar una sustancia química que no haya cambiado ni en potencia ni en composición por causa del tiempo, la temperatura, la acción química, la cristalización o la contaminación con otro agente químico. Diseñar los métodos de control de riesgo. Para la etapa de control de riesgo se requiere la sistematicidad en la implantación de medidas para la prevención, disminución y erradicación de estos. También se debe comprobar y chequear periódicamente que el sistema implantado sea eficaz y se sigan las prácticas y procedimientos requeridos. Se hace necesario, por tal razón, constante auditoría frente a esto. Adicional, el resultado de una evaluación de riesgos debe de servir para hacer un inventario de acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgo. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implementación de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos laborales. En los funcionarios de la fundidora KIK se han presentado 2 accidentes laborales registrados y no se ha realizado ningún tipo de actividades de promoción y prevención de la cual se encuentren registros. Por lo tanto, queremos realizar evaluaciones que nos darían un claro indicador de los conocimientos que poseen los funcionarios y nos dejaría entrever cuáles serían las prácticas y actividades y actitudes que ellos asumen ante el riesgo químico al que están expuestos, esperando que esto sea el primer paso para implementar un programa de vigilancia epidemiología en riesgo químico y prevención.
Realizar diferentes campañas de promoción y prevención en las diferentes áreas de trabajo que permitan educar a los trabajadores en los manejos seguros de las sustancias químicas y adicionalmente fomentar la cultura del autocuidado, los hábitos de vida saludable, buenas prácticas de la realización de las tareas laborales, entre otros temas. Evitar una contaminación química. Los métodos generales para controlar sistemáticamente los factores de riesgo químicos en los lugares de trabajo siguen el orden lógico de hacer primeramente control en la fuente, después el medio y finalmente, si lo anterior no es posible o es insuficiente en el individuo, el trabajador expuesto. Sustitución de una sustancia química muy tóxica o peligrosa por otra menos nociva. Ejemplo, preferir un solvente menos tóxico y menos inflamable. Otros de los controles para evitar una contaminación química puede ser los cambios en el proceso para reducir o eliminar el contacto del trabajador con las sustancias químicas. Entonces proponemos reducir el material peligroso al mínimo necesario y además trabajar a temperaturas o presiones más bajas para que haya menos evaporaciones o escapes de estas sustancias químicas. También proponemos realizar el aislamiento de procesos para reducir el número de personas expuestas al riesgo químico. Por ejemplo, alejar los tableros de control de los equipos operativos, realizar un procesamiento químico hermético, realizar un transporte cerrado de estas sustancias químicas o de los materiales, instalar diques de contención alrededor de los tanques de las sustancias peligrosas. También proponemos reforzar el orden y la limpieza en todos los sitios de trabajo. Aquí nos referimos al saneamiento básico ambiental. Por ejemplo, debemos instalar los diques de contención o uso de materiales absorbentes para recolectar los derrames que se puedan presentar, instalar agua para lavado y tener un programa semanal de orden y limpieza. Adicionalmente, debemos proponer los métodos de control especiales, los cuales son como control de turnos, reducción del tiempo de exposición laboral de nuestros trabajadores y el uso de dosímetros químicos para la realización de muestreos continuos en la empresa. Bueno, también hablamos del control de la electricidad estática. Primero, recordemos que en la industria química los procesos de fabricación de pinturas y en general donde se manipulan solventes o monómetros inflamables, las descargas de electricidad estática pues pueden presentar y representan un peligro eléctrico alto. Porque si una carga eléctrica estática se pone en contacto o se aproxima a tierra o de una carga menor, esta tierra brindará como una ruta de escape y cuando pasa a través de ella se puede producir una chispa y si está en contacto con condiciones de sustancias químicas inflamables, pues puede causar un incendio y una explosión. Por tal motivo vamos a tener en cuenta este ítem en nuestra empresa. Bueno, ahora hablando de los elementos de protección personal, hablamos que en este tipo de empresas donde se manejan sustancias químicas, no es posible ni es confiable el ambiente de trabajo, no es seguro, ya que no se realiza como tal un control de estos productos químicos en su origen y en su fuente. Por lo tanto, se hace necesario que el trabajador utilice los elementos de protección personal que puedan proteger su vida y su seguridad. Entonces, primero hablamos de los elementos de seguridad, que existe la posibilidad de controlar salpicaduras, hablamos de los anteojos tipo monogafas y además de las caretas de plástico que permiten cubrir de salpicaduras. También hablamos de la protección respiratoria, la cual puede darse por medio de filtros y es frecuentemente utilizada en estas industrias de manejo de químicos. Hablamos de delantales y blusas resistentes a los productos químicos, de guantes, de vestidos y botas, los cuales nos van a ayudar a prevenir la absorción a través de la piel y la irritación de la piel que se da por el contacto con sustancias químicas. Estos botas y estos elementos de protección personal tienen que tener el material adecuado para que puedan cumplir con su función. Finalmente, vamos a hablar de los primeros auxilios que se deben presentar cuando ocurre un accidente. Pues primero debemos actuar lo más rápidamente posible y contar con camillas y botiquín en la empresa de primeros auxilios. Estos elementos deben estar dispuestos en lugares cercanos a la zona de riesgo y además pues se deben instalar duchas de emergencia y lavaojos que tengan un sistema que permita la salida rápida de agua y con buen volumen en lugares fácilmente visibles y accesibles. Estos tienen que estar ubicados en el sentido de la evacuación próximo a la zona segura. Este botiquín de primeros auxilios se debe implementar de acuerdo con la clase de sustancias o reactivos que se trabajan en el laboratorio o industria. Se debe entrenar al personal en la prestación de este servicio. Todos debemos ser capaces de prestar primeros auxilios a un trabajador. Muchísimas gracias por la atención prestada el día de hoy. Los invitamos a que consulten las siguientes referencias bibliográficas para que hagan un apoyo a toda esta información del día de hoy.